Buenos días, distinguidos delegados. En mi calidad de vicepresidenta empleadora de esta 20ª reunión regional americana de la Organización Internacional del Trabajo, cúmpleme desearles la más cordial bienvenida a este importante evento. Conforme habrán podido constatar en el programa de nuestra reunión regional, la primera sesión temática del día de hoy se titula Creación de empleo, protección social y desarrollo sostenible. Confío en que habrán tenido la oportunidad de consultar las notas temáticas preparadas con antelación a nuestras sesiones temáticas del día de hoy. Para quienes aún no lo han hecho, permítanme recordarles que dichas notas están disponibles en el sitio web de la aplicación móvil de la reunión regional. Damas y caballeros, sin más dilación, tengo el agrado de presentarles y conceder la palabra al señor Vinicius Piñeiro, director de la Oficina de País de la OIT para Brasil, quien se encargará de moderar nuestra mesa redonda esta mañana y de presentarnos a nuestros distinguidos panelistas. Señor Piñeiro, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Es un honor estar aquí con ustedes. Esta sesión abordará los desafíos estructurales y emergentes del mundo del trabajo de las Américas. Sabemos todos que vivimos en un continente de contrastes, donde los desafíos del siglo XIX, del siglo XX, como la baja informalidad, las malas condiciones de trabajo, el trabajo infantil, coexisten con los desafíos emergentes relacionados con el cambio climático, los cambios tecnológicos y la demografía. Entonces, este panel es sobre eso. ¿Qué soluciones hay en los países para confrontar esos desafíos estructurales y los emergentes? Y tiene como eje el diálogo social, ¿no? Entonces, de eso se trata esta nota. La dinámica será la siguiente. Vamos a tener un debate interactivo con 6 panelistas. Todavía estamos esperando el señor ministro Daniel Murarte de Perú y también el señor ministro Antonio Sanguino de Trabajo de Colombia, que están en un desayuno, un compromiso con el director general, pero se sumarán pronto. Pero también tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros la señora Fanny Siqueira, que es secretaria general de la Confederación de Trabajadores Gero Novaro de Costa Rica, que fue la primera secretaria general de la Confederación. El señor José Enrique Oñate Vera, de la Unión Nacional de Trabajadores de México, también miembro de nuestro Consejo de Administración. La señora Anabel Gallardo, que es la presidenta del Consejo Hondureño de Empresa Privada, COEP de Honduras. Y también la señora Peña Izquierdo, que además de nuestra vicepresidenta de la reunión, es también la presidenta de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana, la COPARDOM. Y quería ya desde el inicio felicitar la composición de este panel, que cumple la total igualdad de género. Entonces, yo creo que empezamos bien. Felicito a todos los grupos que nos designaron, los ilustres panelistas. Entonces, vamos a tener una sesión inicial en que voy a invitar a mi colega Gerson Martínez, que es especialista laboral, para una breve presentación sobre la nota técnica de este panel. Y después vamos a tener una primera ronda de preguntas, ¿no? De 7 minutos para cada uno de los panelistas. Vamos a abrir la palabra a la audiencia. Voy a invitar a 3 distinguidos representantes, trabajadores y empleadores de gobierno. Después regresamos al panel con más 3 preguntas. Para ir después a la audiencia, más 3 invitados, y finalizamos con el panel 3 preguntas. Va a ser un ping-pong bastante interactivo. Entonces, desde luego, quería invitar al señor Gerson Martínez, que es especialista regional de la economía laboral de la OIT, quien nos presentará la nota técnica. Gerson, tiene usted la palabra, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y todas, a los delegados de los grupos de gobierno, trabajadores y empleadores. Es para mí un honor estar en este podio para compartir de manera sintética lo que la nota técnica para esta mesa temática se ha preparado. Un tema central en la agenda de desarrollo de nuestros países,
y un tema de relevancia actual, tal cual como mencionaba Vinicius, no solamente por los desafíos estructurales, sino que también por los retos coyunturales y las transformaciones aceleradas y profundas que nuestros mercados de trabajo están sufriendo. Vemos estos cambios también en un contexto de una acentuada incertidumbre del contexto económico, las continuas y aceleradas transformaciones que no solamente son tecnológicas, sino también están impulsadas por el cambio climático y también por la transición demográfica, las nuevas tendencias a la organización de las cadenas de suministro, los efectos que están teniendo en los flujos migratorios, son elementos y factores que hay que tener en cuenta como encrucijadas importantes que los mercados de trabajo de los países de las Américas comparten de forma común. Por lo que acelerar la creación del empleo formal, fortalecer la protección social e impulsar el desarrollo sostenible de las Américas es una aspiración que los países han manifestado como un interés común en nuestra región. Los desafíos emergentes y los desafíos estructurales a los que enfrenta esta aspiración de los países son también compartidos por la mayor cantidad de países de nuestra región. Y dentro de estos quiero mencionar dos inicialmente. El estancamiento de la productividad laboral en nuestra región, que no supera los niveles que se habían observado en la década de los 80, y otro elemento importante que es una característica estructural de nuestros mercados de trabajo es la alta incidencia de la informalidad laboral que alcanza a 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras en América Latina y el Caribe. Estos son desafíos de carácter estructural que deben ser abordados, obviamente, desde una lógica sistémica, integrada, que permita transformar estos desafíos estructurales en oportunidades, en generar el crecimiento económico suficiente que se traduzca a su vez en más empleos y que estos empleos no sean cualquier tipo de empleo, sino que empleos de calidad y condiciones de trabajo decente. Si bien el crecimiento económico es una condición indispensable, sabemos que no es una condición suficiente y por sí mismo se requiere acompañar para que no se genere el empleo, digamos, de manera adecuada, el empleo formal para todas las personas que están buscándolo. Se requiere un abordaje sistémico, un abordaje específico a cada contexto del mercado laboral. En otras palabras, se requieren estrategias diferenciadas con enfoque integral, tal cual como lo establece la recomendación 204 de la OIT y como lo impulsa la estrategia de formalización de la OIT para América Latina y el Caribe por medio de su iniciativa FORLAC 2.0. El cambio tecnológico acelerado, en especial la inteligencia artificial, es uno de los principales motores de cambio que está impulsando transformaciones en el mercado de trabajo. Y estos, a su vez, tienen el potencial de crear nuevos empleos, pero también de hacer obsoletos una buena cantidad de ellos. Las estimaciones más recientes nos dan cuenta que entre el 26 y el 38% de los trabajos en nuestra región están expuestos a algún tipo de efecto a partir de la inteligencia artificial generativa. Dentro de estos podemos diferenciar 3 tipos de efectos. El primero, entre el 2 y 5% de estos trabajos se espera que sean completamente sustituidos o automatizados. Entre el 8 y el 14% que tengan un efecto de aumentativo, es decir, que puedan ser mejorados en materia de productividad y que junto con los trabajadores puedan ser más productivos. Pero hay un margen de entre el 14 y el 24% de un espacio que todavía no conocemos con certeza el impacto que va a tener la inteligencia artificial generativa en los empleos. Que el balance sea positivo o que sea negativo va a depender de las decisiones que tomemos en cómo gestionar estos procesos de transformación. Y en esto garantizar el acceso universal a la conectividad, la formación en competencias digitales y la protección de derechos en entornos digitales son elementos claves a tener en cuenta. Pese a los importantes avances en materia de protección social, y esto hay que reconocer, nuestra región ha avanzado de manera importante en la ampliación de la cobertura y el fortalecimiento del financiamiento, aún enfrentamos brechas significativas, en especial para grupos en condición de vulnerabilidad y difícil cobertura, y uno de los principales retos que tenemos como región es ampliar ese financiamiento de los sistemas de protección social, mejorar la coordinación y la articulación entre políticas y programas que estén basados en los principios de universalidad, de solidaridad, de igualdad, de no discriminación, de equidad y de sostenibilidad. Además, promover entornos favorables para empresas sostenibles con un foco
en la micro, pequeña y mediana empresa es central para nuestra región. Este grupo de unidades económicas representan más del 99% de los empleos formales que se generan. Y es importante tenerlo en cuenta también las diferencias en cuanto a heterogeneidad en condiciones de productividad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en relación a las empresas grandes. Promover su integración en cadenas de suministro y cadenas de valor ha demostrado que tiene un alto impacto en cuanto a su productividad y la formalización. Y por ello, un enfoque sistémico que aborde estos desafíos a nivel de empresa, pero también a nivel de actividad económica y a nivel nacional es central e importante. Los ingresos laborales siguen siendo para nuestros países, para los hogares de nuestros países, en nuestra región, la principal fuente de ingreso. Se han registrado avances importantes, especialmente posterior al impacto de la pandemia del COVID-19 en 2020, que han demostrado que las políticas salariales, incluyendo los salarios vitales, juegan un rol central en la reducción de la desigualdad y la pobreza. Finalmente, es imprescindible en este contexto fortalecer el diálogo social y la articulación de los actores tripartitos, esto como una base sustantiva para avanzar hacia un desarrollo inclusivo, resiliente, que combine el empleo formal, la protección social suficiente y sostenible, las empresas productivas y transiciones justas frente a los cambios tecnológicos y medioambientales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gerson, por esta clara y concisa radiografía. A mí me sorprende no que la informalidad sea alta y que la productividad sea baja, pero que tras más de 2 décadas eso no se ha cambiado, ¿no? Aparte de todo lo que hemos hablado, de todos los compromisos, de todas las políticas, la región pasa por un proceso de estagnación histórica, ¿no?, de productividad e informalidad. Y eso tiene que ver, por supuesto, también con la baja cobertura de los sistemas de protección social. Y en este momento, entonces, quería invitar a la señora Laura Piña Izquierdo para hablar un poco nosotros del tema de protección social. Usted mencionó ayer en su intervención que no habrá sociedades cohesionadas mientras millones permanezcan en la informalidad y sin seguridad social. Y eso fue muy inspirador. Muchas gracias por esta afirmación. Y además de presidenta de la Copardón y nuestra coanfitriona, usted también es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social y tiene su background en el área de seguros. Entonces, no es especialista en seguros y seguridad social. Entonces, considerando ese llamado a la universalización y también a la necesidad de constituir un sistema que sea viable, económicamente sostenible, ¿cuáles serían los principales retos desde la perspectiva del sector empleador para la implementación de políticas de extinción de la cobertura social con financiamiento sostenible? Bueno, gracias por la pregunta, gracias a la OIT por la invitación a participar en este panel tan interesante sobre temas de creación de empleo y protección social, que son los temas que siempre están en la agenda de la OIT y también en la agenda de Copardón, que es la institución que dirijo. Un poquito para poner en contexto cómo funciona el sistema de seguridad social de República Dominicana. Número 1, el sistema fue aprobado en el 2001. La ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social fue promulgada en el 2001. Se puso en vigencia a partir del 2003 riesgos laborales, a partir del 2004 pensiones y en el 2007 el seguro familiar de salud. Ha sido un proceso gradual, pero un proceso de maduración, de crecimiento, de adaptaciones y de mejorar el sistema en una mesa tripartita, ya que el Consejo de la Seguridad Social es una mesa donde estamos gobierno, sector empleador y sector trabajador. Sí hay retos, a medida que este sistema va madurando, pues obviamente siempre hay oportunidad de mejora en el sistema y además de que nuestro país, y como todos los países, quieren alcanzar la protección social universal, porque de hecho uno de los principios de nuestra ley es la universalidad, pues en ese sentido hemos avanzado mucho. De hecho, en el Seguro Nacional de Salud hay ya 98% de la población en salud asegurada.
O sea que eso es una gran cosa. Una parte está en el régimen contributivo. El régimen contributivo es el régimen que tiene impuesto a la nómina, que son las personas que están en el sector formal. El régimen subsidiado, que tiene la mayor parte de la población. Es un régimen que, como dice subsidiado por el Estado, donde están las personas que no trabajan. Y un régimen que está todavía a la espera de ponerse en vigencia, que es el régimen contributivo subsidiado. Entonces ahí voy al primer reto que tiene nuestro sistema, es poner en efecto y en vigencia el régimen contributivo subsidiado que abarca a las personas que trabajan por cuenta propia. Ese es uno de los grandes retos que tienen hoy en día los mercados laborales, porque sobre todo después de la pandemia, muchas personas han decidido transitar a un empleo independiente. Entonces, si nosotros no somos capaces de poner en efecto un régimen que pueda darle protección social a ese grupo de personas que trabajan por cuenta propia y que tienen capacidad de pago, porque eso es importante resaltar, pues entonces no tendremos la protección social universal. Entonces el primer reto es poner en vigencia ese régimen contributivo que quizás no se llamaría contributivo subsidiado, sino un régimen contributivo independiente, porque estas personas tienen capacidad de pago y no necesitan el subsidio del Estado para entrar al sistema. De hecho, hace unos años atrás, el sector empresarial contrató un estudio de la firma Mercer, donde esta firma hacía un comparativo con otros países y cómo habían puesto en efecto este régimen. Y, por ejemplo, en Colombia, este régimen para los independientes se paga a través de una tarjeta de crédito, se paga a través de un débito a la cuenta bancaria. O sea que hay muchos mecanismos para poner en efecto el régimen contributivo subsidiado que nos ayudaría a llevar más protección social en República Dominicana. Otro reto importante es la educación financiera y educación en seguridad social. No vamos a tener crecimiento en protección social si las personas no aprecian y no comprenden el sistema, y si el sistema también tiene que irse fortaleciendo y ofreciendo mayor cobertura para que las personas entiendan que es una cobertura que necesitan y así accedan al sistema. O sea que ahí es otro punto hoy importante. Y otro reto es seguir fortaleciendo el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es donde se toman las decisiones de mejora del sistema, de aumento de cápita, de aumento de cobertura. Debe de seguir siendo un espacio tripartito. ¿Por qué? Porque ahí estamos con el organismo rector, que es el gobierno, y con las dos partes que financian el sistema. El impuesto a la nómina en República Dominicana se cubre un 70% por el empleador, o sea, la seguridad social, los aportes, y un 30% lo cubre el trabajador. Por eso estamos en una mesa tripartita compartiendo todo el tema de decisiones sobre la seguridad social. O sea que es importante, como dije nuevamente, fortalecer el sistema y obviamente el tema de la informalidad, que es la gran discusión de este foro y es el gran reto de casi todos los países de la región. Nosotros en República Dominicana tenemos una informalidad de un 54% aproximadamente. El promedio de la región es un 51%. Entonces, nosotros tenemos que tratar de disminuir esta informalidad que crea también competencia desleal, porque tienes sectores que están en la informalidad, que no pagan impuestos, que no tienen protección social para sus trabajadores, lo cual crea este sistema de inequidad. O sea que debemos también ser capaces de rediseñar el sistema tributario de manera que sea incentivo para la formalización, porque uno de los grandes retos para tú incentivar la formalización viene por disminuir costos laborales y disminuir los costos fiscales, sobre todo para la microempresa, para los emprendedores. De hecho, en República Dominicana, en varias mesas de conversación sobre el tema de un rediseño tributario, se ha puesto sobre la mesa el tema del monotributo, para incentivar a que empresarios pequeños y emprendedores puedan entrar a la formalidad. Incluso con la misma OIT, nosotros realizamos un estudio en el 2023, donde el hallazgo principal fue que el principal obstáculo para la formalización son los altos costos laborales y el tema del anticipo que pagamos en República Dominicana, que el impuesto sobre la renta se va pagando de manera mensual, pero toma siempre en consideración lo que se pagó el año anterior y no necesariamente vamos a tener los mismos beneficios un año u otro. Por eso es un poquito, tiene un poco de inequidad el sistema tributario para incentivar la formalización. O sea que, en conclusión, podemos decir que en República Dominicana, en temas de protección social, hemos avanzado mucho.
Tenemos un sistema robusto donde tenemos cobertura de salud, riesgos laborales y pensiones, pero necesitamos educar mucho más a la población de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Es un sistema que dentro de salud contemplamos los subsidios de maternidad, de lactancia y de enfermedad común, y dentro de pensiones tenemos seguro de discapacidad y sobrevivencia. O sea que es un sistema sumamente completo. Se dice que es la mayor conquista del trabajador dominicano y debemos de proteger este sistema fortaleciéndolo día a día. Gracias. Então, mil gracias, Laura. Gracias por subrayar esta interconectividad, ¿no?, que hay entre empleo, el sistema tributario y la protección social, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, implementa uma extensão da cobertura com base no sistema tributário regressivo, pode ser que, ao final, salga pior, né, em termos redistributivos. E também há que adequar a proteção social às novas formas de emprego, né, que são por conta propistas, mas também o emprego de plataforma e outros. Né. Muitas graças por isso. E queria agora invitar a Fanny Sequeira, e a pergunta seria uma pergunta relacionada com o ODS 8, né, que é o ODS que combina a criação de emprego com o desenvolvimento sustentável, que são os dois lados da mesma moeda, verdade? Ou seja, uno não pode criar emprego se não há crescimento inclusivo, e o crescimento não pode ser inclusivo se não genera emprego. Então, essa é a base da racionalidade do ODS 8. E eu queria perguntar-te, desde a lógica dos trabalhadores, por supuesto, quais são os principais retos para esta combinação, né? Tendo em conta que a meta já vai expirar em 2030, se tivéssemos que pensar em outra meta para o futuro, quais seriam os retos que deveriam levar-se em conta? Gracias. Buenos días. Inicialmente, quiero referirme a la perspectiva de desarrollo sostenible de la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores CSA, planteada en la Plataforma de Desarrollo de las Américas PLADA, que apuesta por una perspectiva de desarrollo integral, realmente sustentable, fundado en los principios de justicia social, económica y ambiental, la igualdad y equidad de género, la democracia y los derechos humanos. Por eso, promovemos el trabajo decente, la libertad sindical, la protección social universal, el poder popular con una presencia efectiva del Estado en su rol como garante de derechos y la implementación de políticas públicas para regular las actividades económicas y sociales, para garantizar las necesidades de los pueblos. Dicho esto, la nota técnica preparada por la OIT para este tema identifica un contexto complicado para la creación de empleo, caracterizado por el estancamiento de la productividad, la elevada informalidad, la desigualdad y las transformaciones tecnológicas, demográficas y climáticas que tienen una gran influencia en el empleo. Voy a citar 3 retos importantes para superar los siguientes obstáculos. El principal obstáculo, aunque no el único, que vemos para la creación de empleo decente es la precarización laboral. Es la antítesis del trabajo decente y se expresa en indicadores como los bajos salarios, la baja productividad, la informalidad, las condiciones de alto riesgo en seguridad y salud, la ausencia de protección social, entre otros. Cuando se plantea la necesidad de adoptar políticas de empleo y mercado laboral para superar el desempleo y el subempleo, el diseño inicial suele no tener una perspectiva holística para su implementación, a pesar de que los planteamientos teóricos se aluda a la integración y coherencia de las políticas. Aquí hay un factor clave, y es que algunos gobiernos no han tenido capacidad para elaborar y aplicar políticas de empleo realmente integradoras de la fuerza laboral. Otro de los factores es la falta de voluntad política de algunos gobiernos y de algunas élites empresariales. Un segundo obstáculo es la falta de diálogo tripartito efectivo en general y o en esta materia en particular, lo que impide la participación activa de los trabajadores en la elaboración de políticas públicas de empleo y formalización. En algunos países existe el espacio de diálogo donde tratar el tema,
pero es un espacio consultivo, poco productivo o simplemente protocolario, con escasos o nulos acuerdos, sin margen de incidencia real para los sindicatos. En otros países ni siquiera existen estos espacios. La falta de tripartismo explica los sesgos claros de los programas y subvenciones a favor de ciertos sectores y en beneficio mayor para el capital en menoscabo de la fuerza laboral. La negociación colectiva, que puede dar un valor agregado para la creación de empleo, tampoco tiene espacio o se irrespeta, por lo cual es fuente de violaciones al Convenio 98. A este respecto, en consonancia con el Convenio 122, la resolución de la OIT sobre la tercera discusión recurrente en el empleo de junio de 2022 dice, y leo textual, el diálogo social, incluida la negociación colectiva y la cooperación tripartita, contribuye a la creación de empleos decentes. Por lo tanto, llama la atención que haya gobiernos que desconozcan o no fomenten u omitan el vínculo de la negociación colectiva con la política de empleo y las condiciones de trabajo, así como las relaciones laborales dimanantes del marco legal de la política de empleo. En las Américas, muy pocos países tienen integrados a los sindicatos en la elaboración de los informes voluntarios de seguimiento de la Agenda 2030 y de políticas públicas para la consecución de los ODS. Por eso, si se revisan en general los informes voluntarios de muchos países, lo relativo al ODS 8 tiene un relato muy superficial y escueto, sin profundidad suficiente para la valoración y mejoramiento de las políticas de empleo, formalización e ingresos, que en muchos países, como en mi país Costa Rica, lejos de acercarnos, nos alejan de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. En Costa Rica sí se participa del Comité del Pacto Nacional por los ODS, pero a pesar de ello, al final de un proceso plagado de discrecionalidades gubernamentales, los aportes sindicales no se reflejan en dichos informes que envían al Foro Político de Alto Nivel en Nueva York. Y lejos de ser un espacio de concertación social de políticas públicas, es un espacio protocolario. En tercer lugar, además del tripartismo como medio idóneo para encontrar consensos y legitimidad de las políticas públicas con la voluntad política para ello y el desarrollo de capacidades, hay que lograr un grado de conocimiento institucional para pasar de la teoría en los papeles al ejercicio de una virtuosa combinación de políticas activas y pasivas de empleo, que asegure resultados significativos en términos de trabajo decente y con énfasis especial en las inversiones y estímulos favorables a la creación de empleo decente. La sostenibilidad de las empresas y del empleo es clave para el equilibrio social. No hay que olvidar que precisamente el empleo decente es la mejor expresión de reciprocidad entre capital y trabajo. En este marco, la CESE ha definido como una de sus prioridades políticas para la atención sindical el trabajo y empleo para la vida digna. Esto implica colocar en el centro de la agenda política y sindical la necesidad de la recuperación del empleo formal y de los ingresos que permitan la vida digna de la clase trabajadora, y no únicamente su subsistencia. Por eso, los sindicatos debemos velar porque se desarrolle un marco integrado de políticas que considere las políticas macroeconómicas, comerciales, industriales, tributarias, sectoriales y de infraestructura que fomenten el empleo decente. Asimismo, garantizar el acceso a la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida, el desarrollo de competencias laborales adecuadas a las cambiantes necesidades del mercado laboral y a las nuevas tecnologías. La relación de empleo e ingresos es indisoluble. La CSA ha expresado con preocupación la generalizada pérdida del poder adquisitivo de los salarios, como ocurre en mi país Costa Rica, donde las trabajadoras y trabajadores públicos tienen ya 5 años de congelamiento salarial
y hay un congelamiento salarial indefinido impuesto por la Ley Marco de Empleo Público, siendo Costa Rica el segundo país con el costo de vida más alto de las Américas. Por aquí empieza la precarización del empleo. Por eso, la CSA destaca la necesidad de avanzar hacia la concreción de salarios vitales para todos los trabajadores y trabajadoras con enfoque de género. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fanny, por este punteo bastante importante, ¿no?, de posibles elementos que podrían ser considerados en la futura Agenda de Desarrollo, ¿no? Estamos a 5 años de terminar la Agenda de los ODS y ese es el momento, ¿no?, de acordar propuestas concretas de lo que podrían ser los próximos compromisos para el futuro. Bueno, es un gusto ahora contar con la presencia del señor ministro Antonio Sanguino, ministro de Trabajo de Colombia, y también del señor ministro Daniel Boluarte, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. Gracias por estar con nosotros. Y quería justamente ya invitarle, señor ministro, para comentar un poco el tema de las reformas laboral y pensional en Colombia, ¿no? Su gestión se ha centrado en especial en impulsar esas reformas sociales del gobierno, especialmente la pensional y la laboral. Y ayer usted mencionó que estas reformas están en el centro de la agenda de la justicia social del gobierno, que reconoce el trabajo en el corazón del nuevo modelo de desarrollo. Leí su tweet de ayer. Sin embargo, todos sabemos que eso no es fácil. Todas esas reformas requieren mucho diálogo, mucha negociación. Y en este proceso, ¿qué medidas usted priorizaría para mejorar las condiciones de trabajo, ampliar la cobertura y reducir la informalidad? Bueno, el primer desafío que tenemos, saludando este escenario, de nuevo en nombre del gobierno de Colombia y del presidente Gustavo Petro, uno de los desafíos que tenemos en Colombia es romper con una costumbre muy arraigada en la mentalidad colectiva de los colombianos. Y es que la ley es letra muerta, o hay un dicho muy común en Colombia: echa la ley, echa la trampa. Así que el principal desafío que tenemos es hacer posible que estas reformas sean reformas que se conviertan en realidad cotidiana de los colombianos y colombianas y que efectivamente materialicen un cambio en el mundo del trabajo, que compromete una fuerza laboral de 25 millones de ciudadanos, un poco más de la mitad de la población. Estas reformas están precedidas de unas decisiones de política macroeconómica y de política salarial del gobierno del presidente Petro, que ha tenido efectos positivos en relación con los derechos de los trabajadores, la estabilidad del empleo, la reducción de la pobreza. Solo voy a mencionar unos datos. La pobreza multidimensional en Colombia pasó del 18.1% en el 2020 al 11.5% en el 2024. Quiere decir una reducción absoluta de 6.6 de disminución porcentualmente de la pobreza multidimensional. Y la pobreza monetaria se redujo de 42.5% a 31.8%. Es decir, una caída absoluta de 10.7% en relación con este indicador. ¿Y ello a qué ha obedecido desde la perspectiva del gobierno? Aquí ha habido un aumento sustancial en el salario de los trabajadores. Nominalmente y de manera acumulada, el salario mínimo ha aumentado en 37.6% en lo corrido de este gobierno. Y ello se ha reflejado también en una caída del desempleo. Estamos registrando este mes la caída más importante o la caída más significativa en lo corrido del siglo. Estamos en un desempleo del 8.6% y hemos mantenido un ritmo de crecimiento este año
del 2.7%, lo que significa, digamos, que estas decisiones de política salarial y de política económica tienen un efecto positivo en el comportamiento del empleo, en el comportamiento de la economía y en la disminución de las brechas económicas y sociales, en la disminución de la pobreza multidimensional y en la pobreza monetaria. Estas reformas que se han aprobado recientemente, la reforma pensional fue aprobada en el 2024, la reforma laboral fue aprobada y sancionada este año, en junio del 2025, están colocadas en esa perspectiva. Así que buscan profundizar los cambios que ya venían ocurriendo en materia de decisiones de política pública y de política particularmente salarial del gobierno del presidente. La reforma laboral, por ejemplo, incorpora decisiones que nosotros estamos hoy en proceso de reglamentación. Son 70 artículos que generan 89 compromisos de distintas entidades del nivel central de la administración pública en Colombia. Distintos ministerios en cabeza del Ministerio del Trabajo. ¿Qué decisiones incorpora? Estabilidad laboral. La regla general en la reforma laboral es el contrato a término indefinido, que enfrenta, digamos, un acumulado nefasto de proliferación y de generalización del contrato de prestación de servicios o del contrato a término fijo que heredamos de toda esta onda neoliberal de los últimos 30 años. Establece además la jornada laboral de máximo 8 horas hasta las 7 de la noche, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Una reforma del 2002 había extendido la jornada laboral hasta las 10 de la noche y además de eso viene acompañado de una reducción de la jornada laboral semanal. Este año estamos en 44 horas semanales, el año pasado era de 46, progresivamente va disminuyendo hasta 42 horas semanales el próximo año. Establece además recuperar la remuneración plena del trabajo dominical, del trabajo festivo y de las horas extras, progresivamente hasta un 100%, hasta el doble del valor del trabajo en días dominicales y festivos, una recuperación de la remuneración por trabajo nocturno después de las 7 de la noche. Establece medidas reforzadas para las mujeres, establece la obligación de que las personas en condición de discapacidad sean incorporadas 2 por cada 100 trabajadores al mundo laboral, establece el jornal agropecuario para reducir la informalidad en el mundo rural, que hoy está en el orden del 83%, y obliga además a la formalización laboral de más de 1.500.000 trabajadores, 500.000 trabajadoras domésticas, 440.000 trabajadores de plataformas de reparto, 60.000 madres comunitarias y trabajadoras de jardines que hoy laboran prácticamente sin ningún tipo de vinculación laboral, la vinculación mediante un contrato laboral de 440.000 aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, que es nuestra entidad de educación y formación para el trabajo, en su mayoría jóvenes. Establece también y obliga a la formalización de periodistas, de deportistas e instructores deportivos, de artesanos, trabajadores de la cultura y demás. Así que la reforma laboral es una gran apuesta que modifica de conjunto el mundo del trabajo en términos de mejoras salariales, en términos de reducción de pobreza por la vía del incremento de la masa salarial y en términos de formalización y estabilidad laboral con disposiciones a poblaciones especialmente vulnerables. Y ello está complementado de una reforma pensional que va a significar en el primer año de su implementación pasar de una cobertura de nuestro sistema pensional del 24 al 52% y una cobertura de nuestro sistema pensional hacia el año 2032 de casi el 90%. Mención especial tiene que este nuevo régimen pensional
fundado en un sistema de pilares, va a permitir atender o va a permitir que accedan a un derecho a la pensión digna 3.100.000 adultos mayores que trabajaron toda su vida, que nunca aportaron o estuvieron vinculados a un sistema de ahorro pensional y que hoy se encuentran en una situación de pobreza monetaria extrema. Esa población, esos 3.100.000 adultos mayores, recibirán a partir de este mes, del 1 de octubre, una pensión solidaria que significa que de manera automática salgan de la pobreza extrema y puedan tener acceso a una vejez en condición de dignidad, que estará complementada con unos pilares, el contributivo, el semicontributivo y el ahorro voluntario, para un salto en materia de cobertura y de garantía de un derecho universal a la pensión en condiciones de dignidad para la población trabajadora en Colombia. Bueno, mil gracias, señor ministro. Como usted mismo mencionó, ahora es el momento de convertir la letra en práctica, ¿no? Y felicitaciones por las reformas. Y yo quería justamente pasar de un ministro al otro con el tema de la informalidad. El señor ministro Daniel Maurad, de Perú, usted ha sido ministro en 2015, ahora regresó en los últimos años. Y como mencionaba al inicio, en la presentación del Gerson, el problema es tanto que, bueno, es que la informalidad sea alta, pero el problema mayor todavía es que no se cambia. ¿Qué pasa con esta región? Hace 20 años que estamos hablando de disminuir la informalidad, pero sigue 80%, 60%, y no cambia. O sea, son las políticas que no son buenas, o quizás el concepto no sea adecuado. Entonces, ayer usted mencionó las políticas específicas, ¿no?, que están implementando en Perú, incluso con la base de datos, entendiendo mejor cuál es el perfil, qué tipo de medidas se puede poner para cada grupo. Entonces, quería que usted explicase un poco más, ¿no? O sea, cuál es la visión de largo plazo para combatir la informalidad. Sí, gracias por la pregunta. Creo que ese es en realidad el desafío de los países, de trabajadores, empleadores, gobiernos. Creo que aquí esta es la cuarta o quinta vez que vengo a las reuniones de OIT, pero siempre hay, creo que, un consenso en el diagnóstico. O sea, no veo diferencia en los diagnósticos, ¿no? Entonces, el diagnóstico básicamente es que va alta informalidad, las mujeres poco acceso a las brechas de jóvenes, la brecha de mujeres. Entonces. Y también creo que hay un consenso en los sueños. O sea, creo que aquí todas las veces que nos juntamos soñamos lo mismo, es decir, vamos a tratar de formalizar nuestros países, la formalización laboral, derechos laborales, el acceso de las mujeres y de los hombres, de los jóvenes a la planilla, etc. Donde yo veo debilidades en el cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Y creo que ahí uno puede decir, quizás, del gobierno impulsar normas, leyes, y a veces no siempre muchas leyes son las que generan empleo. Incluso algunos piensan que debería haber menos leyes más bien, ¿no?, de regular, porque a veces tenemos economías muy sobrereguladas que terminan más bien obstaculizando el proceso. Pero en Perú, creo que ese sueño de tener menos pobres y más formales, podemos graficarlo que el 2004, por ejemplo, teníamos 58% de pobreza. Y el 2019, antes de la pandemia, teníamos 20%. Es decir, 38% de disminución en pobreza. ¿Y cómo fue eso? Claro, cuento hasta 2019, pero luego la pandemia alteró todos los indicadores en todos los países, ¿no? Básicamente está guiado por la producción. Creo que eso también es algo que hemos hablado ahora y que está en las memorias, de la producción. La producción es fundamental. La producción de los países es lo que genera más empleo y mejora condiciones laborales y disminuye pobreza, ¿no? Entonces, pero en el medio, creo que los países, Perú atraviesa tres problemas que son los problemas que atraviesa toda América Latina. Es el problema de la informalidad, que hablamos, la inadecuación ocupacional, que es grave en Perú y seguramente en toda América Latina, que es ese desenganche entre la oferta formativa y la demanda laboral. Es decir, que vemos en muchos jóvenes que terminan carreras universitarias o institutos y que no consiguen trabajo, porque fueron a carreras que no tienen demanda,
o carreras que no tienen buen retorno, y entonces alta tasa de inadecuación ocupacional. En el Perú está sobre el 60% la inadecuación ocupacional. ¿Eso qué hace? De baja productividad del capital humano, ¿no? Y el otro es este desenganche que hay o esta baja productividad de nuestro capital humano en Perú y América Latina, ¿no? Entonces, baja competitividad, baja productividad, que hace que a veces los recursos que tenemos, que son mayormente recursos naturales, no se aprovechen como deberíamos aprovechar. Esos son los desafíos. Ahora, entonces, ¿qué estamos haciendo? El cómo, ¿no? Efectivamente, hace 10 años yo fui ministro también de Trabajo, pero hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten actuar con mayor precisión. Por ejemplo, en todos los países tenemos el registro de los que están en la formalidad laboral. Y ese registro de la formalidad laboral nos permite construir y decidir y hacer políticas públicas a través de esa información precisa que hay en las planillas, que es una información mucho mejor que la que nos da los institutos de estadística que tenemos en los países. Todos los países tenemos un instituto de estadística, pero la planilla es una información más precisa que la encuesta que hace INEGI, ¿no? Pero, ¿qué países tienen un registro de todos los trabajadores en la informalidad laboral? O sea, ¿cómo podemos intervenir en la informalidad laboral si no sabemos quiénes son, dónde están, qué están haciendo, cuántos son jóvenes, cuántos son adultos mayores, cuántos son mujeres rurales, en regiones, en distritos y en provincias? Entonces, ¿cuántos de los países tenemos un registro de los trabajadores a la informalidad? Ahí está la clave, porque cuando uno no tiene un registro, cuando uno no tiene una precisión de esa información, entonces lo que vas a intentar es remedios, pero muchas veces y gastando recursos en espacios donde realmente no hay necesidad. Entonces lo que nosotros hemos construido en año y medio, nos ha costado año y medio, es un registro de todos los trabajadores que están en la informalidad laboral, que ahora se puede, porque ahora hay tecnología. En todos los países los ciudadanos dejan huella cada vez que visitan el Estado. Cuando el momento de su nacimiento se inscribe, cuando cumplen la mayoría de edad se inscribe, cuando van a un instituto se inscribe, cuando van a un colegio se inscribe, cuando van a recibir un bono de pobreza se inscribe, cuando van a la maestría se inscribe. Es decir, hoy hay registro, incluso de cuántos migrantes hay en cada país, hasta cuántos hay de trabajadores en los internados en los penales. Es decir, tenemos registro de todo. Ese registro nos ha permitido construir, organizando todo el Estado, nos ha permitido construir este registro de los trabajadores de la informalidad laboral, que en el Perú son 12.400.000 aproximadamente. ¿Y por qué es importante construir un registro? Porque a partir de ahí podemos construir la tipología de las informalidades, es decir, establecer con precisión qué tipo de informalidad tenemos. Nosotros en el Perú hemos detectado 8 tipos de informalidad en los autoempleos, a cuenta propia, independientes, como se llaman en los países, y 7 tipos de informalidad en los dependientes, básicamente. Y eso nos va a permitir, ya nos está permitiendo establecer remedios por cada tipo de informalidad. Entonces, con el sector privado hemos establecido plataformas para atender 5 tipos de informalidad, que son la informalidad de servicios personales, el autoempleo de servicios especializados, influencer, transportistas, artesanos, oficios, ¿no? Que nos va a permitir intervenir en una gran plataforma y que le vamos a dar capacitación, certificación, visibilidad y formalidad laboral. Eso nos va a permitir avanzar enormemente en el tema de la formalidad laboral, y además hay una comisión multisectorial que hemos lanzado también para que pueda actuarse en los remedios a nivel multisectorial y además a nivel multinivel, porque los gobiernos locales y regionales también tienen que comprometerse. Con la información que tiene el registro, cada región ahora tiene que establecer remedios, porque cada región tiene una realidad diferente, ¿no? Y este registro nos da información de la informalidad por distritos, por regiones, por departamentos y a nivel nacional también. Sabemos cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son adultos mayores, etcétera, y cuántos son personas con discapacidad, etcétera. Entonces, creo que esto es una buena herramienta concreta de cómo vamos a ir avanzando en el tema de la formalización laboral. Ahora, el otro tema es la inadecuación ocupacional. Nuevamente, usando la plataforma, usando la planilla electrónica, nosotros le hemos agregado datos de formación académica, es decir, las planillas tienen básicamente datos de formación laboral, es decir, dónde trabaja, en qué empresa, nombre, apellido y cuál es su ocupación y todo el rubro de la empresa, etcétera. Nosotros le hemos agregado datos también de educación. Le hemos puesto dónde estudiaron, en qué universidad,
en qué instituto, qué carrera estudiaron, cuándo egresaron. De manera que nuestra plataforma, nuestra planilla, tiene información de formación educativa y también de elementos laborales. Con lo cual nosotros en el Perú sabemos qué carrera es la que más paga ahora, qué carrera es la que menos paga, qué universidades colocan a los mejores pagados, qué institutos colocan a los peores pagados, qué institutos no colocan a nadie en el mercado laboral formal. De manera que el joven hoy día tiene la opción por la información, el mercado con información funciona, sin información no funciona, va a poder escoger la universidad, va a poder escoger el instituto y en consecuencia tendrán que competir las universidades e institutos o de lo contrario saldrán al mercado. Nada más por en esta parte. Gracias. Bueno, mil gracias. Yo creo que esa es una inspiración para otros países que seguramente estarán interesados en un sistema de registro semejante. Y mientras hablaba usted, me quedé imaginando cómo sería también si se incorporaran herramientas de inteligencia artificial, ¿no? para hacer este match. Incluso si se pudiera disponer de información de las plataformas, ¿no? Que también tienen registros de sus funcionarios. Y ya que estamos hablando de inteligencia artificial, me gustaría ahora invitar a nuestro colega José Enrique Oñate Vera, que además de ser el representante de la Unión Nacional de Trabajadores de México y miembro del Consejo de Administración de la OIT, también es piloto, ¿no? Piloto de Boeing 737, ¿no? Y ahí, permítame empezar con una metáfora sobre inteligencia artificial. ¿Volaría usted un avión de pasajeros sin pilotos, que sea manejado solamente por inteligencia artificial, ¿no? Claro que eso es una pregunta que tiene que ver con la necesidad, ¿no? ¿Qué ajustes tienen que ser hechos en las políticas públicas, instituciones del mercado de trabajo, para responder, ¿no? a este control algorítmico de todo lo que estamos trabajando? ¿Qué impacto eso va a tener en el mercado laboral y qué tipos de políticas serían necesarias? Así que, Capitán Oñate, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Vinicius, ministros, compañeras, compañeros, delegados. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar en este panel y sobre todo con la pregunta tan acertada que hace Vinicius con respecto a la digitalización y lo que esperamos en las nuevas formas de trabajo. Pero déjenme empezar diciendo que la revolución digital está aquí, La pregunta no es si cambiará el trabajo, sino quién decidirá qué es y cómo cambia el trabajo. Por eso, a nombre de las trabajadoras y trabajadores de las Américas, es importante plantear con claridad los desafíos que enfrentamos y las soluciones que debemos de proponer en estos diferentes temas. Ya hablamos de inteligencia artificial y digitalización. Creemos que el reto es cómo se transforma aceleradamente el mercado laboral. Pero aquí quiero ser muy claro, la transformación no puede ser unilateral. Es muy importante mencionar esto, porque obviamente las grandes compañías, que ya ni siquiera son los estados, ya ni siquiera son las pequeñas empresas, sino las grandes compañías, son las que tienen la posibilidad digital de controlar la inteligencia artificial. Y esto va a acrecentar la brecha, que no solamente va a ser laboral, sino también inclusive biológica, sino también inclusive económica. Y tenemos que poner mucha atención en este punto. Pero déjenme ser muy claro. La digitalización y la inteligencia artificial no son neutrales. Pueden ser herramientas de liberación o nuevos mecanismos de explotación. La diferencia la va a marcar la gobernanza, con participación sindical, tripartita y obviamente de los trabajadores. Desde la visión de nosotros creemos que es muy importante que la tecnología pueda servirnos. Esto creemos que es básico. Del sector donde vengo, por supuesto que es básico. Sin embargo, creo que uno de los retos más importantes que tenemos es ver de qué forma lo adecuamos. Voy a poner un ejemplo muy rápido que pasó el día de ayer en una empresa aérea en Alemania, donde 4,000 empleos se perdieron por el tema de la inteligencia artificial. O mencionarle a los estados el nuevo e-government con inteligencia artificial que va a desplazar a millones de trabajadores de los propios estados. Esto tenemos que obviamente ponerle mucha atención en cómo lo vamos a hacer. Si bien esto también nos puede ayudar en estos retos, desafíos y oportunidades, es eliminar trabajos peligrosos que antes se hacían, por supuesto, aumentar la productividad, pero que se distribuya equitativamente y crear nuevos empleos de calidad. Y eso se da a través de políticas activas. Creo que la OIT, en este sentido, debería y debe de desarrollar directrices sobre el uso de la inteligencia artificial en el trabajo
y obviamente ayudar a los mandantes a ver cómo va esta evolución, inclusive por sector, porque cada sector puede ser distinto, pero no podemos dejar a nadie atrás. Eso es muy importante. Creo que también esto me lleva, y lo tengo que decir, y lo digo con toda la firmeza, la tranquilidad, pero también la claridad que nos permiten esos espacios de diálogo social, como decimos en México, hablar sobre el elefante en el salón, y estos son las plataformas digitales. Es muy importante el tema de las plataformas digitales. El reto que tenemos es la segunda discusión que vamos a tener el próximo año en la Conferencia Internacional del Trabajo, donde en 2026 podremos abordar los temas de este convenio con recomendación. Porque la realidad de los trabajadores de plataformas, lo tenemos que decir, hay que humanizarlo. La inteligencia artificial, si bien es computarizada, debemos de humanizarla. ¿Y en qué sentido? Obviamente tenemos que ver el tema de los algoritmos opacos que determinan condiciones laborales injustas, con jornadas, como mencionaban aquí el querido ministro de Colombia, ¿no? Que están reduciendo, pero aquí no hay jornadas, no hay límites de jornadas, cero protección social, la negación sistemática de la relación laboral, ¿no? Y la imposibilidad de organizarse. Hay algunos esfuerzos y la verdad es de que tengo que decirlo con mucho orgullo. Agradezco el apoyo de todos aquellos países que nos han brindado, han humanizado, han sido sensibles con este punto y nos han ayudado muchísimo a entender la importancia de contar con un convenio y una recomendación en donde esté un piso parejo para todos. Porque se los tengo que decir, los trabajadores sí tenemos una desventaja, no tenemos el poder económico ni somos el Estado. Por eso necesitamos leyes que protejan esta protección mínima vital que debemos de tener. Desde ahí creemos que el reconocimiento de la relación laboral también pasa por el tema de los algoritmos. Y aquí no quiero ser malentendido. Los algoritmos deben de ser transparentados para saber cuáles son las condiciones laborales de las y los trabajadores. No pedimos si van a poner tarifa dinámica o no. Los temas comerciales no nos interesan. Nos interesan saber cómo van a ser transparentes para que los trabajadores conozcan quién los evalúa, cómo los evalúa y por qué los evalúan. En esto creo que es muy importante también, lo voy a ligar con otro punto que lo mencionó ahorita muy bien el compañero Gerson con respecto al tema de los salarios vitales. Lo voy a hilar porque al final creo que es importante. ¿Cuál es el reto en nuestra región? El trabajo no garantiza salir de la pobreza. Hay millones de trabajadores en empleo formal e informal que perciben salarios insuficientes. La brecha entre productividad y salarios se amplía muchísimo. Los salarios mínimos legales ya no cubren necesidades básicas familiares. ¿Qué debemos de tener aquí y cuál es la visión desde la parte de los trabajadores? Que obviamente en el tema de la negociación colectiva se debe de entender no como filantropía, como un derecho de los trabajadores para poder tener mejores condiciones laborales. Esto es básico y es muy importante. En el 2024, en febrero, hubo una reunión de expertos en la OIT con respecto al tema de los salarios y creo que aquí se tocaron puntos medulares en el cual hubo este consenso, en donde exista el diálogo social tripartito, la negociación colectiva, el fortalecimiento de comisiones de salarios y la consideración de las necesidades familiares y factores económicos. Me queda poco tiempo y me encantaría extenderme más. Como buen sindicalista me encanta hablar muchísimo, pero viendo todo esto y sabiendo que tenemos otra ronda de intervención, a mí me gustaría sí cerrar con un mensaje muy importante y quiero ser absolutamente claro. Estos temas están profundamente interconectados. No habrá trabajo decente en era digital sin diálogo social. No habrá salarios vitales sin negociación colectiva. No habrá formalización sin reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores. Aquí la pregunta no es si podemos hacer estos cambios. La pregunta es si tenemos la voluntad política para hacer estos cambios. Porque desde el movimiento sindical de las Américas, esa voluntad existe y siempre existirá. Estamos listos para construir acuerdos, pero esos tendrán que ser entre iguales, con capacidad vinculante, que produzcan resultados concretos para millones de trabajadores que esperan resultados desde sus bases, desde el campesino hasta el más alto calificado. Y creemos que el futuro del trabajo no se hereda, se construye. Y se construye con diálogo social, con negociación colectiva y con justicia social.
Muchas gracias. Mil gracias, Enrique, por não contestar minha pergunta. Volarias ou não um vuelo sem piloto? Nunca. Muy bien, ya que estamos hablando de diálogo social, queria agora invitar a senhora Anabel Gallardo, né, que además del presidente da COEP, es também, e asumiu muito recentemente, te felicito por isso, la presidenta del Consejo Económico y Social de Honduras, ¿no? Que es el órgano máximo supremo de diálogo social en el país. Entonces usted tiene una visión única de los desafíos y consejos de Honduras y desde su liderazgo, ¿cómo puede el diálogo social de tripartito ser una herramienta clave en especial para superar la polarización política, ¿no? Y para asegurar promover la democracia y avanzar políticas de promoción de trabajo decente y empleo sostenible? Ok. Muy buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a la OIT por la invitación en este panel. Un saludo a mis compañeros del panel que realmente han enriquecido mucho, ¿verdad?, con sus aportes esta mañana. Y realmente, pues sí quisiera contar una experiencia de Honduras sobre el Consejo Económico y Social, ¿verdad? Contamos pues con una institución en la cual hoy en día, como presidenta también del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es el brazo, o sea, la entidad principal donde acuerpa a todo el sector empresarial, estamos con la presidencia pro tempore para este año 2025-2026 de este Consejo Económico y Social. Este consejo, a diferencia de otros espacios, que hay espacios que son de carácter temporal o consultivo, este consejo en nuestro país está institucionalizado, ¿verdad?, por decreto legislativo desde el año 2001, lo que le otorga pues una base legal, permanencia y legitimidad como el principal órgano tripartito, ¿verdad?, de diálogo social. Este consejo reúne en condiciones de igualdad a los tres sectores, al gobierno, a los trabajadores y al sector empleador, con el mandato pues de deliberar y emitir opinión sobre asuntos económicos, asuntos laborales y sociales de importancia nacional. Su funcionamiento se articula a través de una Asamblea General, que es la máxima autoridad del Consejo, y también tenemos pues una Secretaría Técnica que da seguimiento a todos los acuerdos, ¿verdad?, que se desarrollan en la Asamblea General, y también pues un Consejo Consultivo, un Comité Técnico, del cual pues también surgen unas mesas técnicas para darle pues más fortaleza, ¿verdad?, al Consejo. Estas mesas técnicas, que son asuntos vitales, ¿verdad?, para los interlocutores del mundo laboral en Honduras, las mesas técnicas que tenemos conformadas es, por ejemplo, la Mesa de Normativas Internacionales del Trabajo. Tenemos también la Mesa de Protección y Cumplimiento de los Convenios de la OIT. Tenemos la Mesa de Seguridad y Diálogo Estratégico. Y tenemos una mesa pues de asuntos jurídicos. Como verán pues son 4 mesas que ayudan pues más a fortalecer el funcionamiento efectivo, ¿verdad?, de este consejo. La importancia de esta institucionalidad radica en que asegura la continuidad del diálogo tripartito independientemente de los cambios de gobierno o coyunturas, fortaleciendo así la gobernanza democrática y la estabilidad social en Honduras. O sea que vemos ese enfoque de gobernanza democrática, ¿verdad?, para que tengamos una estabilidad social, ¿verdad?, en el país. Como les mencioné anteriormente, ¿verdad?, estamos pues con la presidencia pro tempore, y en la cual
hemos identificado como prioridades 5 ejes estratégicos que pensamos pues fortalecerlos y trabajarlos en nuestro periodo 2025-2026. Y estos ejes son la generación de empleo digno, la formalización laboral, ¿verdad? Que de tanto hemos hablado y que posteriormente también voy a mencionar algo, pues que también en Honduras pues tenemos un alto porcentaje de informalidad laboral. Otro eje estratégico que también vamos a trabajar es la sostenibilidad de la seguridad social, el cumplimiento también de convenios internacionales de trabajo, y otro muy importante es la erradicación del trabajo infantil, sobre todo en el sector agroalimentario, ¿verdad? Que hay mucho pues todavía instituciones pues donde hay mucho trabajo infantil. Entonces este plan que vamos a desarrollar pues tiene pues un cronograma de actividades con el fin de garantizar pues nuestra operatividad y eficacia en el Consejo. El Consejo Económico y Social en Honduras es una muestra clara de que el diálogo social institucionalizado permite avanzar en consensos, fortalecer compromisos internacionales como el Convenio 144 de la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS número 8, que habla sobre trabajo decente y crecimiento económico. El Consejo Económico y Social es un puente entre actores sociales y un instrumento esencial para avanzar en justicia social, cohesión y prosperidad. Ejemplo de ello es el trabajo tripartito realizado que obtuvo como resultado, o sea, algunos resultados pues positivos que hemos tenido en el marco del Consejo Económico y Social, es la Ley Marco del Sistema de Protección Social en el año 2015, que trajo mejoras en la recaudación en los servicios de salud y pensiones. Se construyó también una ley de inspección del trabajo, logrando completar las funcionalidades de inspección laboral en el país, y también se logró la aprobación de la política de empleo y su marco de acción conjunta. Se ha trabajado en los inicios del proceso de ratificación de convenios internacionales. Asimismo, ha servido de plataforma para la solución de diferencias entre sectores, teniendo pues afortunadamente pues resultados positivos. Sin embargo, pese a su relevancia para el correcto funcionamiento de este Consejo, es imperante la participación activa de todos y cada uno de los sectores, el diálogo constante y permanente generación de confianza. Por todo lo anterior, es que desde el sector empleador, ¿verdad?, reiteramos pues nuestro compromiso con la institucionalidad del Consejo Económico y Social, convencidos de que su carácter legalmente constituido lo convierte en un espacio indispensable para abordar los grandes desafíos sociolaborales del país y para proyectar a Honduras en la comunidad internacional como un Estado que apuesta por el diálogo social para alcanzar la justicia social y el desarrollo económico. Como verán, este es un ejemplo de una plataforma tripartita donde trabajamos en pro del desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señora. Bueno, tenemos un desafío estructural ahora, ¿no? Que empezamos con 30 minutos de retraso, nos retrasamos un poco más, entonces, si me permite, yo voy a acelerar un poco la discusión. Abrimos ahora un breve espacio para escuchar 3 intervenciones de la audiencia, y máximo 3 minutos cada uno, por favor. Desafortunadamente voy a tener que ser más riguroso en el control del tiempo. Inicialmente me gustaría invitar al señor Omar Nassib Fuentes, que es director general de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México. Entonces, señor Omar, ¿puede presentarse? Por favor, señor Omar, está
Muchas gracias. Para 3 minutos de versión. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiéramos desde el Gobierno de México agradecer la preparación de los documentos que ha hecho la oficina para guiar este debate. Creemos que es un debate fundamental, sobre todo en esta región en la cual la formalización y la informalidad se ve como un tema estructural. Creemos desde México que el diálogo social es un mecanismo fundamental para poder incidir a través de una regulación adecuada en los mercados laborales. Es el camino más efectivo para acelerar la creación de empleo formal, fortalecer la protección social y promover un desarrollo sostenible inclusivo. También destacar que desde México reconocemos, como lo han mencionado varios de los panelistas, que los cambios tecnológicos representan un reto, pero también una oportunidad enorme para impulsar estas transiciones justas que generen trabajo decente. Destacar la experiencia de México recientemente en 2 temas. En primer lugar, la política salarial y el incremento del salario mínimo como un mecanismo que ha permitido sacar hasta a 13 millones de la condición de pobreza en nuestro país. Es un reto enorme. Ninguna otra política social en la historia de nuestro país había tenido tanto éxito como lo ha tenido la política salarial en incidir de manera directa en esta transición justa, en mejorar las condiciones de millones de personas, ¿no? 13 millones de personas. Y de manera particular en los retos relacionados con el mercado de trabajo, la reciente reforma en materia de plataformas digitales, hablando de estos retos estructurales que tenemos de informalidad, ¿cómo podemos hacer para incrementar la formalidad, ¿no? En México, gracias a la reforma en materia de plataformas digitales, 1 millón de personas trabajadoras obtuvieron protección social, una red de protección social. Y de manera paulatina y gracias a este diálogo social esperamos que en enero de 2026 hasta 250,000 personas tengan un reconocimiento de empleados subordinados formales con todos los derechos que ello implica. Para poner un poco en contexto qué significa estas 250,000 personas y los 130,000 personas que tenemos hasta la fecha, este es el mayor aumento en la historia en México en formalización del trabajo. Creo que la formalización del trabajo en plataformas digitales es una oportunidad dorada para la región que a través de mecanismos regulatorios adecuados, por supuesto que con mucho diálogo social intenso con las organizaciones de trabajadores y de empleadoras, permitan sacar de esta condición que a veces parece una realidad que no se puede cambiar. Creo que la experiencia de nuestro país demuestra que es posible hacerlo, y es una oportunidad estratégica para la formalización, ya que combina dinamismo, alta participación de jóvenes y trazabilidad digital. Justamente hablando de cuáles son las oportunidades que establecen o que hay en términos de registros administrativos, de la facilidad de formalización, esta es una oportunidad dorada. En México, la mayoría de los trabajadores tienen menos de 35 años de edad de plataformas digitales, lo cual es otra muestra también de cómo se configura el mercado de plataformas digitales. El 90% de las personas trabajadoras son hombres, solamente el 10% es mujer, lo cual habla de las áreas de oportunidad que existen también para incidir en una economía que hasta hace poco era informal, pero que está altamente masculinizada también. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Quería invitar ahora a la señora Beatriz Tola de Ecuador, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Betty Tola, estoy en este momento como coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, con quienes compartimos hoy una delegación importante con nuestra dirigente Ruth Díaz. Coincidimos en que este momento del debate sobre desarrollo sostenible en la región es pertinente tener en cuenta las condiciones y el contexto actual, la ola conservadora, los gobiernos que desmantelan en muchos de nuestros estados servicios de salud, de educación, de seguridad social y de cuidados, profundizando la desigualdad social, la pobreza y la precarización laboral, así como el incremento del trabajo informal. Ya decía el informe presentado al inicio de este panel que 1 de cada 2 personas trabajadoras se encuentran en el marco de la economía informal. Pero también acá se han señalado cambios importantes que está enfrentando el mundo del trabajo. El incremento del trabajo en plataformas digitales, los procesos migratorios implican también cambios importantes en las dinámicas de trabajo en nuestros países. Pero también quiero resaltar el cambio demográfico que estamos viviendo y que incrementa las demandas de cuidado y con ellos el desafío de garantizar condiciones de trabajo decente para quienes hoy están proveyendo cuidados remunerados.
Por tanto, hablar de desarrollo sostenible nos remite necesariamente a otros conceptos que aquí se han venido compartiendo: justicia social, democracia, vida digna y trabajo decente. Para las trabajadoras del hogar que lograron en 2011 la aprobación del Convenio 189, es en América Latina y el Caribe la región en la que mayor número de ratificaciones se han dado hasta el momento, 19 en total. Falta aún la ratificación por parte de El Salvador, de Honduras y Guatemala. Instamos por eso a los congresos legislativos de esos países a avanzar con su ratificación. En los demás países hay un desafío fundamental, que es la implementación del convenio. Ya se ha dicho acá que no solo queremos que sean leyes ni normas en letra muerta, necesitamos que sean realidad, que el trabajo del hogar tenga una formalización clara y contundente y se garanticen los derechos de las 14 millones de trabajadoras del hogar de nuestra región, que de acuerdo a la OIT, el 72% de ellas están en condición de informalidad. ¿Qué requerimos entonces? De voluntad política de los estados y de los gobiernos. ¿Y esto qué implica? Uno, el reconocimiento del valor económico y social de este trabajo, que es fundamentalmente realizado por mujeres y que aporta el bienestar de las personas, hace posible los demás trabajos. Requerimos además transformaciones culturales importantes que dejen atrás históricas discriminaciones que siguen viendo en el trabajo del hogar como un trabajo de servidumbre. Dos, necesitamos procesos de diálogo y espacios de diálogo social, de tal manera que se implementen políticas públicas que avancen en la formalización del trabajo del hogar. ¿Y esto qué implica? Salarios dignos, contratos de trabajo, jornada laboral, vacaciones, acceso a sistemas de seguridad social y jubilación digna para las trabajadoras del hogar, adultas mayores que hoy se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 4, políticas de cuidado. Creemos que es fundamental garantizar políticas de conciliación para las trabajadoras del hogar que han decidido ser madres o que tienen personas a su cuidado. También el acceso a servicios de cuidado inclusivos, públicos y gratuitos para el cuidado de sus hijos e hijas y otras familias que se encuentren en condición de dependencia. Esto requiere, como acá se ha dicho, de políticas tributarias progresivas. Requerimos políticas claramente que cobren a quienes más ganan, porque hoy en América Latina estamos viviendo un proceso contrario a ello. Perdón, Beatriz, perdón interrumpirte, ¿no? Pero que tenemos que invitar a dar espacio a los demás. Así que muchas gracias por la intervención. Muchas gracias. Quería invitar ahora al señor Sebastián Hurtado de Chile, por favor. Muchas gracias, Vinicius, y a todos los que me han antecedido en el uso de la palabra por habernos compartido sus valiosas experiencias. Yo me voy a referir a las políticas de trabajo decente y específicamente a la formalización laboral, tanto se ha mencionado. La informalidad laboral, que afecta a más del 51% promedio de los trabajadores en los países de América, ha sido identificada por los gremios empresariales como una amenaza directa a la sostenibilidad del sistema previsional y a la equidad social. Estas cifras no solo reflejan una brecha estructural en el mercado laboral, sino también una alerta sobre la necesidad de rediseñar las políticas públicas desde una lógica de corresponsabilidad. Desde el sector empleador se han propuesto estrategias de formalización basadas en incentivos tributarios y previsionales, especialmente dirigidos a las pymes, simplificación de trámites laborales y digitalización de procesos administrativos para facilitar el cumplimiento normativo y reducir la fricción burocrática. Sin embargo, esta visión también incorpora una advertencia. La rigidez normativa y la judicialización excesiva de las relaciones laborales pueden actuar como factores disuasivos, particularmente en sectores de baja productividad o alta estacionalidad. En ese contexto, la formalización no puede ser concebida como una imposición unilateral, sino como un proceso gradual, adaptativo y dialogado que reconozca las realidades productivas y fomente una cultura de cumplimiento sostenible. Para terminar, hago una invitación a todos para que reflexionemos sobre cómo avanzar hacia un modelo de formalización laboral que combine incentivos efectivos, flexibilidad regulatoria y fortalecimiento institucional sin comprometer la protección de los derechos ni la viabilidad de los sectores más vulnerables del aparato productivo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, regresamos ahora al panel. Tenemos 3 panelistas y yo voy a dejar un poco más libre, al revés de estas preguntas específicas, quería invitarles
a comentar lo que los demás panelistas ya comentaron, o también los colegas. Hubo intervenciones excelentes sobre trabajo doméstico, formalización, sobre las medidas de tecnología. Así que quería empezar con el ministro Daniel Murarte. Tiene usted la palabra, por favor. Sí. Ayer uno de los opositores que representa a los empleadores dijo que no es posible el empleo sin empresa. En el concepto tradicional es verdad, o sea, los empleos se crean dentro de una empresa, en una planilla, porque ellos tienen los contratos laborales, en consecuencia pagan remuneraciones, beneficios laborales y todo lo demás. Y a la empresa que no formaliza, fiscalización y sanción. Pero resulta que en este registro de informalidad, en el Perú hemos encontrado 5.400.000 autoempleados. Y la verdad es que muchos no quieren ir a una planilla, sobre todo los jóvenes, no quieren participar en una planilla, no quieren trabajar bajo el mando de un gerente, de un jefe, sino han decidido sus propios autoempleos. Y entonces lo que ahora tenemos que hacer también es mecanismos de cómo el autoempleo bajo determinadas características se considere empleo formal y se considere empleo decente. Técnicamente hoy día un autoempleado, por lo menos en el Perú, su trabajo no es decente y su trabajo es informal, aun cuando ganen 50.000 soles mensuales, ¿no? O sea, $20.000, por decir, o $15.000. Los profesionales, influencers, a veces facturan esa cantidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar una mirada al autoempleo, ¿no? Y también hacer mecanismos de cómo podemos formalizar. Ahora, otro tema importante son los emprendimientos. En esta tipología que hemos hecho en el Perú, hemos encontrado más o menos cerca de 5 millones de trabajadores informales que son dependientes. Y la mayor parte de ellos en micro. O sea, la mayor parte de ellos, casi 2.100.000, en empresas que tienen 1, 2 o 3 trabajadores. Entonces, esta tipología de la informalidad en dependientes nos permite también una intervención del Estado diferenciado en función de cada tipo de informalidad. Hemos encontrado, por supuesto, también informalidad, pero poca, felizmente, en empresas grandes, en empresas de más de 100 trabajadores. Entonces la intervención del Estado va a ser diferente. A estas 2.100.000, que son micros, tenemos que cuidarlos. Son empresas bebé, son una especie de vivero de empresas. Entonces hay que ir con los cuidados, con las facilidades, quizás con apoyo estatal, ¿no? Con el costo laboral para estas empresas en Perú es 5,6%, para la gran empresa es alta, es más del 50%. Entonces hay que apoyarlos con capital semilla, con capacitación, para que puedan sobrevivir. Muchas de las empresas se mueren en su estado de nacimiento. Entonces, y, por supuesto, a la informalidad de empresas grandes no queda otro camino que la fiscalización. Entonces, yo creo que hay en esta tipología de informalidades que es importante la oportunidad de poder, desde los gobiernos, poder intervenir con regulación que pueda ayudarlos, ¿no? Y capital semilla, básicamente, para los emprendimientos, para que puedan sobrevivir y finalmente crear empleos. Termino diciendo que la mayor parte de empresas grandes han comenzado con emprendimientos y el sueño de un emprendedor es ser grande y generar empleo también. Gracias. Bueno, gracias señor ministro. Quería ahora pasar la palabra para Fanny. Fanny, Laura, en la primera ronda, elaboró bastante sobre el tema de protección social, sobre la cobertura, sostenibilidad. Ahora quería escuchar la perspectiva de los trabajadores sobre ese tema. 4 minutos, por favor. Más. Gracias. Bueno, sobre protección social tenemos que señalar que en nuestros países de la región hay grandes grupos de población excluidos de la protección social, parcial o totalmente. La alta informalidad ocupacional y de las unidades productivas informales, la política de salarios mínimos ultrarreducidos,
la permanente insuficiencia económica para poder cubrir las necesidades básicas de un alto grupo de la población y la ineficacia de políticas para transición a la economía formal, junto con debilidades institucionales para cubrir la sanidad de la mayoría de la población, hacen de este tema un tema trascendental de prioridad pública. La baja cobertura de protección social en Centroamérica, me refiero específicamente a mi subregión, es notoria. Costa Rica, mi país, es tal vez uno de los que más cobertura e institucionalidad tiene de acuerdo con el convenio 102. Pero lamentablemente en este momento la Caja Costarricense del Seguro Social está sufriendo los efectos de una cuestionable gestión gubernamental, donde se está dando una injerencia indebida gubernamental en la gestión, incluso en la junta directiva, donde incluso la representante del movimiento sindical en la junta directiva ha sido destituida arbitrariamente por su defensa valiente de la protección social. O sea, los retrocesos son palpables, con una deuda billonaria por parte del gobierno que no ha sido posible que se honre, y con muchos otros problemas que reflejan el retroceso en la protección social en los países, incluso en mi país Costa Rica, que siempre ha tenido una fuerte institucionalidad. Por eso, para la CSA también queremos reforzar que el abordaje en el trabajo de la economía digital en las plataformas, cuyo modelo niega la relación laboral, traslada los riesgos a las personas trabajadoras y debilita los sistemas de protección social, es fundamental. Y planteamos que la regulación de este trabajo debe ser un eje prioritario de la lucha para formalizar el empleo, extender la protección social y asegurar condiciones de trabajo digno en la era digital. Tenemos entonces como países un gran reto para garantizar la financiación de la protección social. Estamos viendo cómo en algunos países se están llevando contrarreformas a los sistemas de protección con escasa o nula participación tripartita que implican un retroceso en materia de cobertura sanitaria y de pensiones. No debería obviarse la estrecha relación que existe entre el empleo, los salarios y la protección social, además de la importancia que tiene la formalización del empleo para nutrir los presupuestos y subsistemas. De igual modo, un sistema regresivo tributario junto con la evasión fiscal es una rémora para la protección social. Se trata entonces de repensar los sistemas de protección social, pero tomando en cuenta sus pilares históricos con equidad de género, asegurando la participación social en el sistema y que las prestaciones sean suficientes para garantizar condiciones de vida dignas. Para lograr esto, se debe alcanzar y se debe pensar cómo ampliar la base de financiamiento, pero esta discusión pasa por reequilibrar, por no pensar en reequilibrar aportes entre el trabajo y capital. No tendría ningún sentido si no hacemos esta reflexión. Este es uno de los principales desafíos políticos. Por eso, quiero concluir diciendo que la posición de la CSA en este primer eje es clara. Sin trabajo decente, sin empleo formal y digno, sin salarios vitales, sin protección social universal, sin justicia fiscal, no habrá desarrollo sustentable ni justicia social en las Américas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, interrumpir nuevamente. Y quería ahora invitar a Anabel. Anabel, que además también de presidenta es empresaria, una de las empresarias más destacadas de Honduras en el sector agropecuario. Y ahí está el tema de cómo aumentar la formalización en la cadena de suministro. Así que sería muy interesante escucharte de su experiencia en este sector, formalización en la cadena de suministro. Muchas gracias por la pregunta, porque me encanta hablar de mi sector, ¿verdad? El sector agroalimentario, que es el
el encargado de poner los alimentos en la población 3 veces al día, ¿verdad? Los que tenemos acceso a poder comer 3 veces al día, ¿verdad? Así que, bueno, en primer lugar quería mencionar de que Honduras, pues, tiene muchos problemas de informalidad. Andamos casi en un 80%, ¿verdad?, de las unidades que aportan a la economía, ¿verdad?, que estamos dentro de la informalidad. Y creo que ya no vale la pena, pues, mencionar cuáles son todos los problemas que todos aquí en el panel, pues, lo han mencionado. Y sí quisiera contar una experiencia dentro del sector, que yo creo que eso ayuda a que pequeños productores puedan entrar dentro de la formalidad para poder tener acceso a asistencia técnica, poder tener acceso a créditos y poder mejorar la parte de productividad. Y es el tema de la asociatividad, ¿verdad? Fortalecer las asociaciones en los diferentes sectores. Yo les voy a contar de 2 sectores que son fuertes en Honduras. Honduras, pues, es un país de vocación agrícola y forestal, y digamos en el lado agrícola y ganadero han crecido, pues, a nivel nacional muchas asociaciones regionales en las cuales ellos, pues, digamos, un productor de 50 litros de leche puede tener los mismos beneficios de un productor de 1000 litros de leche que producen al día. ¿Por qué? Porque están asociados en una asociación que ella es la que vende su producto directamente a la industria. Entonces, al final, pues, aunque el productor sea pequeño, tiene, pues, ese acceso, ¿verdad?, con la gran industria, y la industria, por lo general, pues, tiene programas de capacitación, tiene programas de financiamiento para poder ayudarle a estos pequeños ganaderos. En el agro también existen algunas cadenas de supermercados en Honduras que tienen estos programas de apoyo, tanto en asistencia técnica como acceso a financiamiento, ¿verdad?, donde pequeños y que también, la cadena de supermercados los organiza y los formaliza para que ellos puedan abastecer, ¿verdad?, a estas cadenas de supermercados de los diferentes productos, frutas, verduras, ¿verdad?, para poder vender a esta industria y, pues, tener acceso, como lo mencioné, a asistencia técnica y a financiamiento. Luego tenemos también el sector café. En Honduras el sector café es uno de los sectores que más aporta al Producto Interno Bruto en el país. Honduras, pues, está en una posición bastante significativa como exportadores de café, y también, pues, tenemos las organizaciones donde están, pues, involucrados o están conformados, ¿verdad?, estos pequeños caficultores, ¿verdad?, y pueden tener acceso a todos los mismos beneficios que les mencioné anteriormente. Así que creo que es un buen ejemplo de formalización. Todavía tenemos mucho por hacer, y ojalá, pues, que quisiera, pues, dejar un mensaje aquí, pues, en el panel, que realmente este tema de la informalidad no solo sea un desafío, ¿verdad?, para cada uno de nuestros países, sino que realmente concretemos cosas, pues, para que cada año vayamos mejorando el tema, pues, de la informalidad, y así, pues, apoyar al desarrollo económico de cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Mil gracias, Anabel. Bueno, regresamos ahora a la audiencia y quería invitar al señor César Segovia Vilasante, que es el viceministro de Trabajo de Paraguay. Señor César, tiene usted la palabra, por favor. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Para la República del Paraguay es un alto honor participar en esta 20ª reunión de las Américas. Aprovechando los temas que están siendo abordados, me referiré brevemente a las acciones abordadas por la República del Paraguay a fin de propiciar el fortalecimiento del empleo productivo y formal, así como la cobertura de la protección social
la consolidación del diálogo social frente a los desafíos tecnológicos, demográficos y ambientales. Así también el fortalecimiento de las capacidades de análisis y estadísticas laborales. Una de las acciones que hemos materializado en el ámbito del empleo es la implementación del programa EmpleaPI, que es una plataforma innovadora que transforma la manera en que se gestionan las oportunidades de trabajo, contribuyendo al desarrollo económico y social del país, diseñada para facilitar la intermediación laboral conectada de manera eficiente a empleadores y buscadores de empleo, optimizando la oferta y la demanda en el mercado laboral. Otro pilar fundamental es la gestión del programa Hambre Cero, implementado en nuestras escuelas y el sistema educativo con el noble objetivo de asegurar un futuro mejor para nuestros niños y jóvenes, al garantizar una alimentación nutritiva que llegue cada día a más de 1.100.000 beneficiarios. No se trata únicamente de una herramienta de política alimentaria, sino de una poderosa herramienta de transformación económica y social que impulsa la formalización del empleo y la dinamización productiva de todo el país. En el marco de su implementación, el gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Trabajo, ha llevado adelante operativos de verificaciones laborales a las empresas proveedoras, 39 en total, alcanzando a 834 instituciones educativas adjudicadas para la alimentación escolar. Estas acciones han generado un impacto concreto en la formalización laboral. Al iniciar el programa a fines de febrero del 2025, se registraban 5.019 trabajadores formalizados, mientras que para septiembre de este mismo año, la cifra se elevó a 22.700 trabajadores inscritos, 22.700 trabajadores inscritos en la Seguridad Social, lo que representa un crecimiento superior al 300% en pocos meses. Al mismo tiempo, el programa ha contribuido a la creación de aproximadamente 5.000 empleos directos en las MIPYMES, correspondiente a 311 empresas proveedoras, resultado posible gracias a que en el pliego Bases y Condiciones establece un porcentaje obligatorio mínimo de adquisición de productos agrícolas, fomentando así la producción nacional y consolidando la cadena del valor local. En línea con lo mencionado anteriormente, hemos establecido a la formalización como una política de Estado. En el mes de agosto del 2025 se aprobó la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo 2025-2028, un instrumento de política pública orientado a la promoción del empleo formal, la reducción de la informalidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo en Paraguay. Bueno, muchas gracias, señor Cerda. Gracias por su contribución muy Muchas importante de los desarrollos en Paraguay en el área del pymes. Quería invitar ahora a la señora Diana Gómez de Colombia, por favor. Gracias. Un saludo y pues para todos los panelistas también. Bueno, la protección social se le debe garantizar a todos los ciudadanos, independientemente de su vínculo o no con la productividad, y todos debemos ser protegidos con prestaciones sociales y servicios dignos y suficientes. En América Latina existen sectores vulnerables, como adultos mayores, que por las características del mercado de trabajo y de la economía, el modelo neoliberal, no pudieron aportar lo que el sistema de pensiones exige. Hoy en Colombia se les responde a esos adultos mayores con el pilar solidario. Existe otro sector de personas vulnerables que trabajan pero no son reconocidos como trabajadores. Este es el gran sector que a veces denominamos trabajadores de la economía informal
o que en otras ocasiones trabajan a través de relaciones tercerizadas o de intermediación laboral, porque es también el modelo que se encubra la relación laboral. Para estos sectores es necesario que existan regulaciones y reconocimiento de derechos. Uno de esos sectores a quienes se les encubre y se les hace creer que son independientes o socios son los trabajadores de plataformas digitales. Es importantísimo por eso que este sector que va a imponerse en diferentes espacios económicos, este sector se le formalice, se le reconozcan sus derechos y se reconozcan como trabajadores. En Colombia también se avanzó en la regulación de relaciones de trabajo con derechos para diferentes grupos poblacionales como artistas, deportistas, madres comunitarias y se avanzó un poco en los trabajadores de plataformas. Y existe otro grupo de población que son las mujeres que desarrollan un trabajo del cuidado no remunerado. El reconocer, remunerar y distribuir este trabajo del cuidado tiene un gran potencial para ampliar el empleo y para que a las mujeres se nos recupere tiempo y posibilidades de entrar a un trabajo con derechos y formal. Este trabajo tiene un peso social y económico y complementaría de una manera muy positiva la protección social, en el sentido que el cuidado es un derecho, pero también se deben tener en cuenta los derechos de las personas que cuidan. En la reforma laboral en Colombia se tuvieron en cuenta a las madres comunitarias, en la reforma pensional a las personas que cuidan personas con discapacidad para poder ser pensionadas a cualquier edad. Otro tema que debe ser tenido en cuenta es el de las licencias de paternidad, porque es necesario ir conciliando la vida laboral con la familiar y es necesario también que todos estos aspectos vayan mejorando la calidad de vida, redistribuyendo las tareas del cuidado y ampliando la protección social. Entonces la protección social debe ser algo holístico. Gracias. Muchas gracias, Diana, que fue un punto tan importante de cuidado, que fue el mismo punto que también nos trajo a Beatriz Tola, ¿no? Y ahí relacionado con el tema de los trabajadores del hogar. Quería invitar ahora a la señora Alejandra Venegas, de COEP Honduras. ¿Está la Alejandra? Muy buenos días a todos y todas. Alejandra Venegas, del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, representando al sector empleador hondureño. Tenía más que todo una consulta dirigida a los panelistas, en este caso, bajo circunstancias y condiciones específicas de la región, nuestra región en Centroamérica, y considerar que en Centroamérica el gasto público en protección social es menor al 10% del PIB, mientras que en el estándar internacional ronda aproximadamente el 20%. Ante esta brecha, ¿qué medidas considera el sector gubernamental, en este caso, qué medidas considera viables para poder ampliar este espacio fiscal y fortalecer la protección social, que es lo que tripartitamente buscamos todos, sin tener que recurrir a mayores cargas contributivas o en este caso también fiscales, que pudiesen lograr, que pueden lograr impactar la competitividad de las empresas y estas a su vez también la generación de empleo formal? Bueno, gracias, Alejandra. Excelente pregunta para el señor ministro Sanguina. Así que, señor ministro, tiene usted la palabra. Es interesante también que su manifestación final comentar un poco también el tema del salario vital, ¿no? que es tan caro el salario vital, que es tan importante en Colombia. Gracias. Sí, yo creo que empezando por lo último, esa es una perspectiva por la que debemos transitar en América Latina.
y es del salario mínimo al salario vital. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, y varios países de América Latina, por incrementar la masa salarial por la vía de incrementar el salario mínimo. Pero esos esfuerzos aún son insuficientes. A veces no se aproximan a lo que se conoce conceptualmente como salario vital. Y yo creo que esa es la perspectiva por la que deberíamos transitar, acogiendo, digamos, las invitaciones, los pronunciamientos de organismos como la Organización Internacional del Trabajo en términos de trabajo digno y decente. Entre otras porque el incremento del salario mínimo hacia la perspectiva de un salario vital es un camino de consolidación del aparato productivo y es un camino que redunda en el crecimiento económico, en la generación de nuevos y mejores empleos, en la formalización del empleo y en la ampliación de la base de protección social. Mejores ingresos de los trabajadores significan mayor poder adquisitivo, mayor demanda agregada, mayor crecimiento económico y mejores y nuevos empleos. Ese es un elemento sustancial que nosotros, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, hemos defendido. Ahora vamos a entrar en la discusión en Colombia del incremento del salario mínimo para el año 2026. Y nosotros vamos a poner de presente esa perspectiva y esa vocación de mejora de los ingresos de los trabajadores. Ahora, por supuesto, no es suficiente para enfrentar fenómenos tan altos de informalidad. En Colombia, aun cuando se ha reducido en 2 puntos porcentuales en lo que va corrido este gobierno, la informalidad aún está por encima del 50%, alcanza más o menos en promedio nacional un 56%, en el campo llegamos al 83% y al 84%. Así que allí tenemos que hacer un esfuerzo inmenso. Ya lo decía en mi primera intervención, un esfuerzo de formalización de actividades que hoy no están formalizadas y que deben y merecen ser formalizadas. El trabajo doméstico, el trabajo de plataformas digitales también requieren un esfuerzo enorme. Hay disposiciones de la OIT en esa materia, el acuerdo 189, por ejemplo, en el caso del trabajo doméstico. Y hay que reducir brechas también generacionales y brechas de género en el mundo laboral. Acabamos de ratificar en Colombia el convenio 190 en relación con estos temas de perspectiva de género. Y hay que garantizar, y eso significa un esfuerzo fiscal también de los estados y de los gobiernos, una base mínima de protección social para trabajadores que hoy están en la informalidad porque no tienen una base mínima de protección social. Por ejemplo, la población recicladora, que vive en una informalidad y en una precariedad o en una situación de precarización, digamos, absolutamente dramática. Y eso implicará, por ejemplo, esfuerzos en la regulación de la tarifa de los servicios públicos. La recolección de residuos debe incorporar recursos que permitan reducir la precarización y garantizar formalización por la vía de una base mínima de protección social, que está incorporada también en nuestra reciente reforma laboral. Ahora, no solo es un asunto de voluntad política. La voluntad política no es un asunto de voluntarismo. Es un asunto también de empoderamiento de la ciudadanía. Nuestra reforma laboral no hubiera sido posible si el presidente de la República no hubiese convocado a una consulta popular para que fueran los ciudadanos los que votaran en las urnas la reforma laboral que el Congreso, en unas mayorías espurias, quisieron negar con el apoyo de algunos sectores empresariales. Así que voluntad política es el resultado de la movilización ciudadana y de la movilización popular. Es la manera
mucho más potente y mucho más sólida y quizás mucho más sostenible de garantizar esfuerzos y decisiones sostenidas de los gobiernos en relación con trabajo digno y decente, productividad, crecimiento económico, empleo y derechos laborales, que es la trilogía que nos han propuesto desde la OIT en esta conferencia. Bueno, gracias, señor ministro. El ministro Daniel Maurate de Perú se excusa porque tenía una cita con el director general y tuvo que salir más temprano. Bueno, en este momento quería invitar a la señora Laura Peña para comentar lo que mencionó Enrique Oñate, ¿no?, sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? Yo vi que le estaba escuchando con bastante interés, entonces me interesa ahora escuchar la perspectiva de los empleadores sobre el tema de eso, de inteligencia artificial. Sí, gracias, Vinicio. De hecho, tú y yo hablábamos antes del panel de que toda crisis trae oportunidad. Ese es un lema para mí, eso es importante. Y hay que ver la oportunidad que tenemos hoy en día para insertarnos en la ola de la inteligencia artificial y el cambio tecnológico, porque están de hecho ya presentes en los sectores productivos y están transformando el mercado laboral. Pero no podemos perder la oportunidad de que para nosotros montarnos en esa